Riesgos interculturales del ecoturismo teposteco en el centro de México, por un servidor, Cruz García Lirios. El objetivo de la ponencia es establecer la estructura de riesgos interculturales del ecoturismo teposteco en Morelos, centro de México. Los objetivos específicos son: uno, describir los recursos del sector ecoturismo; dos, explicar la incidencia del interculturalismo sobre el ecoturismo; tres, comprender las redes interculturales del ecoturismo; cuatro, establecer la prevención y reducción de riesgos asociados al ecoturismo. Fundamentación, justificación, límites de la interculturalidad. En el marco de los objetivos del desarrollo sustentable y los protocolos de protección civil de Yoho y Sendai, el ecoturismo se perfila como un riesgo de desarrollo local. Por consiguiente, el planteamiento es que las 5 problemáticas que limitan la interculturalidad y el desarrollo local es menester describir, explicar y comprender los recursos en torno a este tipo de desarrollo. Serían entonces 7 fases para abordar el problema, desde el análisis de la atención de los autores hasta la objetivación del pensamiento y subjetivación de la verdad. En ese sentido, la teoría del ecoturismo intercultural nos arroja por lo menos estas fases y por lo menos estas categorías: biopoder, justicia, porosidad infralógica, representaciones y capitales. La teoría empieza con el planteamiento de Wallerstein acerca del sistema mundo, es decir, un sistema capitalista que se va consolidando. Luego tenemos el colonialismo, propuesto por Franz Fanon, en donde nos habla que la polarización es reflejo del colonialismo, resultado de la discriminación. Luego tenemos el planteamiento de Lev acerca de la crisis civilizatoria, en donde la racionalidad y el saber ambiental ponen en jaque o en crisis a esta polarización que se va construyendo conforme se consolida el sistema capitalista. Luego tenemos el biopoder acerca de Michel Foucault, que nos habla de cómo los seres humanos son tratados como máquinas. Tenemos el planteamiento de justicia política de John Rawls, en donde en un diálogo directo con Michel Foucault nos habla que no es posible alcanzar la justicia política no solamente porque el ser humano es considerado como máquina, sino porque eso genera un velo que le impide ver la polarización. Entonces, quitándole el velo de la ignorancia, tenemos entonces el acceso a la justicia política. Y ese mismo planteamiento lo comparte Wilkie Mikla acerca de la justicia social. Dice, bueno, pues no es suficiente con quitar el velo de la ignorancia, sino que también necesitamos representatividad, voz y voto en la toma de decisiones. Eh, Siguiendo con la teoría del interculturalismo, del ecoturismo intercultural, tenemos el planteamiento de Enrique Leff acerca del diálogo de saberes. Siguiendo entonces con los planteamientos de justicia política, justicia social, el diálogo de saberes es la continuidad. ¿Cómo podemos alcanzar la gobernanza? ¿Cómo podemos alcanzar la corresponsabilidad si solamente tenemos la información? Nos quitamos el velo de la ignorancia. Si tenemos representatividad, voz y voto en la toma de decisiones, pero no hay diálogo entre los actores involucrados, entre las partes involucradas. Por eso Lev propone el diálogo de saberes como una forma de hacerse corresponsable, de ir coevolucionando en los intereses. Retomamos otra vez aquí Mikla, dice, bueno, pues la interculturalidad tendría que ser dirigida a las minorías, darles voz y voto, para poder dialogar con las culturas dominantes. Sin embargo, en los medios de comunicación tradicionales, incluso en los medios, las nuevas redes sociodigitales, esto no es posible. No es posible ni quitar el velo de la ignorancia por la abundancia de noticias falsas. No es posible alcanzar la representatividad porque
son audiencias dispersas, asincrónicas. No es posible alcanzar el interculturalismo en las redes sociodigitales. Entonces, Turing y Minsky proponen que más bien el análisis se haga desde las redes neuronales, es decir, cómo las audiencias van aprendiendo estos elementos que les permite alcanzar la gobernanza, cómo van a aprender a generar un conocimiento que diferencie las noticias falsas de las noticias lógicas, cómo van a alcanzar una coevolución a través del manejo de información, a través del uso de las mismas redes digitales. Por eso es importante la inteligencia artificial propuesta por Turing y Minsky. Y finalmente, Bourdieu y Moscovici dicen que todo ese proceso se representa y se aprende para la emancipación. Es decir, las minorías que han sido sometidas por la lógica de las mayorías, en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de redes neuronales de aprendizaje, alcanzarían la emancipación. Y esto lo podemos ver en el estado del arte. Aquí tenemos algunos hallazgos que se han encontrado, las categorías que se han utilizado para el análisis de la eh, polarización internauta. Y en este caso, muy puntual, el ecoturismo intercultural. Aquí hay otras categorías que nos hablan de la interculturalidad y el ecoturismo, principalmente en relación a los objetivos de desarrollo sustentable. Nos lleva entonces al siguiente método, la revisión de la literatura con las fuentes, el piloteo de los instrumentos, el método Delphi para la aclaración de las categorías de los conceptos, la homogenización de los conceptos. Luego tenemos la fase de la fiabilidad y validez de los instrumentos, con 400 ecoturistas, la prueba empírica con 200 y el reporte final con las referencias finales que nos permitan construir el informe final. Así que la pregunta a la que se puede contestar es si existen diferencias en términos interculturales en lo que habíamos manejado de representatividad de voz y voto con respecto a las observaciones que se van a realizar. Y la hipótesis es que sí, existen diferencias por las fake news. El diseño, entonces, es de corte documental, exploratorio y correlacional. Y como ya habíamos avanzado, se utiliza la técnica Delphi para poder homogeneizar los conceptos. La técnica de grupos focales también. Estos dos elementos sirvieron para la homogeneización. El procedimiento es una minería de datos y aquí tenemos las escalas en donde se va a extraer la información. Son 7 escalas que nos permiten extraer la información. Y están a disponibilidad. Aquí tenemos el enlace para la disponibilidad. Los cuestionarios también. Aquí tenemos la base de datos de dónde saldría. Y tenemos una serie de softwares que nos van a permitir el procesamiento de la información. Gracias por su atención.